Un matrimonio muerto en minutos dentro de un templo. Un hechicero cegado en plena corte del Imperio Romano. Un rey devorado vivo por gusanos en el punto más alto de su gloria. Ojo con esto porque no es ficción. Es el libro de Hechos. ¿Fue justicia divina o un poder fuera de control? Vamos a meternos hoy en el lado oscuro de la Biblia. En las mismas calles donde la sombra de un pescador devolvía la vida a los moribundos, comenzó a gestarse una atmósfera de pavor. El aire ya no solo vibraba con la esperanza de la redención, sino con el peso gélido de un juicio que no admitía apelaciones. La nueva comunidad en Jerusalén no era solo un grupo de oración, era un sistema de resistencia. Miles de personas habían sido expulsadas de sus empleos y marcadas como parias. La supervivencia dependía de un pacto radical, poner todo en una caja común. Un hombre llamado Bernabé acababa de vender una propiedad entera y depositar cada moneda a los pies de Pedro, convirtiéndose de la noche a la mañana en el estándar de la santidad. De pronto, darlo todo no era solo fe, era cuestión de estatus. Si dabas más, eras más. Pero donde hay luz intensa, las sombras se vuelven más profundas. En los comienzos de esta fervorosa comunidad, un matrimonio observaba con una mezcla de admiración y envidia. Ananías y su esposa Safira pertenecían a la élite de los nuevos creyentes. Poseían tierras y recursos, pero les faltaba algo que el dinero no siempre puede comprar: el reconocimiento de la multitud. Querían ser vistos como pilares de la fe, que sus nombres se susurraran con el mismo respeto que el de Bernabé en los pasillos del templo. El problema era que su devoción tenía un límite financiero. No querían ser pobres, solo querían parecer santos. Fue así como, entre susurros de alcoba y cálculos de conveniencia, gestaron un plan que parecía perfecto. Venderían una heredad, entregarían una parte sustancial para mantener las apariencias y guardarían el resto para asegurar su propio futuro. Un engaño piadoso, una mentira blanca para proteger su estatus y su bolsillo al mismo tiempo. Lo que este matrimonio no comprendió es que la atmósfera en Jerusalén se había vuelto tan densa que la mentira ya no era solo un fallo moral, sino un conductor eléctrico para un juicio letal. Ananías no entró en la reunión como un criminal, sino como un benefactor. Caminaba con el paso firme de quien espera una ovación, sosteniendo en sus manos una bolsa cuyo peso metálico debía sonar a sacrificio y entrega. Pero al llegar frente a los apóstoles, el ambiente cambió. El aire se volvió pesado, denso, como si la presión atmosférica hubiera aumentado de golpe. Pedro no se levantó para abrazarlo. No hubo palabras de agradecimiento ni gestos de admiración. El pescador de Galilea permanecía sentado, con los ojos fijos en el hombre que pretendía comprar el cielo con un descuento. Cuando Pedro habló, su voz no fue un grito de fanatismo, sino una sentencia dictada con una calma gélida que resultaba mucho más aterradora. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo?, preguntó. El silencio que siguió fue absoluto. Pedro no estaba cuestionando la cantidad de dinero, sino la naturaleza de la máscara. Le recordó que la propiedad era suya y el dinero también. El pecado no era la avaricia, sino la simulación. No hubo rayos ni fuego. Simplemente, Ananías se apagó por dentro. Ante el peso de una verdad que ya no podía esquivar, el sistema biológico de Ananías simplemente se apagó. Cayó hacia adelante, golpeando el suelo de piedra con un sonido seco que resonó en los oídos de todos los presentes. Murió en el acto, no por una herida física, sino por la colisión frontal entre su engaño y la pureza de un poder que no admitía grietas. Sin lamentos ni rituales prolongados, unos jóvenes envolvieron el cuerpo y lo sacaron para un entierro apresurado, dejando tras de sí un rastro de polvo y un pánico silencioso. 3 horas después, Safira entró buscando a su marido, esperando compartir con él la gloria de su supuesta generosidad. No sabía que caminaba sobre el mismo suelo donde su esposo había exhalado su último aliento. Pedro le dio una oportunidad, una salida de emergencia. ¿Vendisteis en tanto la heredad?, preguntó. Era la puerta abierta para confesar. Safira, manteniendo el guión pactado,
Sostuvo la mentira con una firmeza consciente que selló su destino. Sí, en tanto. No fue un error de pánico, fue una decisión deliberada. ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Las palabras de Pedro fueron el último sonido que ella procesó. Le informó, con la misma autoridad gélida, que los pies de los que habían enterrado a su marido estaban ya a la puerta para llevársela a ella. El impacto fue instantáneo. Safira cayó a los pies del apóstol, muerta por la misma sentencia invisible. Este doble juicio no fue solo una purga interna. Fue un mensaje enviado a toda la ciudad. Jerusalén comprendió ese día que el poder que operaba en los apóstoles no era una herramienta de marketing religioso para atraer multitudes. Era un fuego consumidor. Un gran temor se apoderó no solo de la iglesia, sino de todos los que oyeron estas cosas. El efecto Bernabé de buscar prestigio se había transformado en la lógica del cimiento. En la base de esta nueva fe, la hipocresía se pagaba con la vida. La muerte de Ananías y Safira sigue siendo, hasta hoy, uno de los pasajes más difíciles de digerir. Para algunos, fue una medida necesaria para proteger la integridad de una iglesia naciente. Para otros, un castigo que parece desproporcionado comparado con la gracia que predicaba Jesús. ¿Crees que este fue un acto de justicia divina o un exceso de autoridad para imponer miedo en la comunidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Te estaré leyendo mientras pasamos al siguiente nivel de esta guerra espiritual. La escena del juicio se traslada ahora fuera de los muros de Jerusalén, cruzando el Mediterráneo hasta la isla de Chipre. En la ciudad de Pafos, el poder ya no se enfrentaba a la hipocresía interna de la iglesia, sino a la oscuridad del ocultismo político. El escenario fue la corte de Sergio Paulo, el procónsul romano. Sergio Paulo era un estratega que gobernaba bajo la autoridad de Roma, pero que buscaba respuestas más allá de la burocracia imperial. A su lado, como una sombra constante, estaba Barjesús, conocido como Elimas, el hechicero. Elimas no era un simple charlatán de feria. Era un consejero espiritual que utilizaba astrología, misticismo y manipulación psicológica para mantener su influencia sobre el poder romano. Para él, la llegada de Pablo y Bernabé no era una visita religiosa. Era una amenaza directa a su monopolio sobre la mente del procónsul. Cuando Sergio Paulo llamó a los apóstoles, Elimas comprendió que las palabras ya no serían suficientes. Se interpuso, usando cada recurso de su arte oscuro para desacreditarlos. Era una guerra de frecuencias. La retórica densa de la magia antigua contra la presencia cruda de dos hombres que hablaban con la autoridad del Espíritu Santo. En ese momento ocurrió una transformación narrativa fundamental. A partir de este instante, las crónicas lo llamarán Pablo, su nombre romano, marcando su giro definitivo hacia el mundo gentil. Pablo dio un paso al frente, lleno de una intensidad que debió helar la sangre de los guardias romanos presentes. Fijó sus ojos en el hechicero. No fue una mirada de odio humano, sino una inspección judicial. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, sentenció. El aire en la sala del procónsul pareció vibrar con una estática insoportable. Pablo no pidió un rayo del cielo ni una muerte súbita. Emitió un juicio de simetría poética. Puesto que Elimas intentaba oscurecer la verdad para otros, él mismo viviría en la oscuridad. Ahora, pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. La reacción fue inmediata y devastadora. Al instante, una niebla y una oscuridad cayeron sobre los ojos de Elimas. El hombre que hace un segundo se jactaba de ver el destino en las estrellas, comenzó a dar manotazos al aire, buscando desesperadamente una mano que lo guiara. El poderoso consejero del procónsul quedó reducido a un mendigo de luz en su propia corte. El impacto en Sergio Paulo fue definitivo. El gobernador romano, acostumbrado a trucos de magia y demostraciones de retórica, vio algo que la lógica imperial no podía explicar. No fue la ceguera de Elimas lo que más lo asombró.
sino la doctrina del Señor que respaldaba tal autoridad. Este milagro no buscaba la destrucción del hombre, sino la neutralización de la mentira. El escenario final no es una casa privada ni una corte provincial, sino el teatro colosal de Cesarea Marítima. Estamos en el año 44 después de Cristo. El hombre en el centro del espectáculo es Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande. Un superviviente que había logrado unificar el reino de su abuelo bajo el favor de Roma. Pero su éxito había alimentado una patología antigua, la arrogancia del hombre que se cree indispensable para Dios. Era el segundo día de un festival en honor a Claudio César. Agripa entró en el teatro al amanecer vistiendo una túnica tejida enteramente en plata. Tanto el libro de Hechos como el historiador Flavio Josefo describen la misma escena. Cuando los primeros rayos del sol golpearon el metal, el rey pareció encenderse. El reflejo era tan intenso que resultaba doloroso mirarlo. Para la multitud, Agripa no era un hombre, era una aparición de luz. Desde las gradas, la adulación comenzó a subir como el humo de un sacrificio. «Voz de un dios y no de un hombre», gritaban. El propio Flavio Josefo detalla en sus crónicas cómo sus aduladores lo llamaron un ser superior a la naturaleza mortal. En ese teatro, en ese momento de éxtasis político, Agripa aceptó el culto. No rechazó la gloria, no detuvo el clamor. Sentía que el título de divinidad le quedaba a la medida. Aquí es donde el destino de Agripa se selló. A diferencia de los césares en Roma, que vivían sumergidos en el delirio de su propia mitología pagana, Agripa no tenía el beneficio de la ignorancia. Él era el rey de los judíos. Conocía perfectamente el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Para un emperador romano, creerse un dios era una costumbre. Para un rey de Israel, aceptarlo era la máxima traición al pacto. El relato bíblico es claro. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. No hubo ningún asesino entre la multitud. Fue un fallo fulminante provocado por una fuerza invisible. Flavio Josefo relata: el rey sintió un dolor punzante en el abdomen que lo obligó a interrumpir su discurso. Sus guardias lo sacaron del teatro mientras su rostro, antes iluminado por la plata, se tornaba gris por la agonía. Lo que siguió fueron 5 días de un horror que la medicina de la época no podía explicar. Las crónicas registran que Agripa fue devorado por gusanos mientras aún estaba vivo. Y aquí vale detenerse. Este es uno de los pocos eventos del Nuevo Testamento donde una fuente bíblica y una fuente histórica secular independiente coinciden en el mismo detalle macabro, lo que le da a este juicio un peso histórico difícil de ignorar. El cuerpo que horas antes brillaba con la pureza de la plata se convertía en un nido de parásitos frente a los ojos de sus médicos y familiares. El juicio a Herodes Agripa cerró un círculo. Si Ananías y Zafira representaron el juicio a la hipocresía religiosa y Elimas el juicio a la oposición espiritual, Agripa personificó el juicio al orgullo político. El rey que había perseguido a la iglesia y ejecutado a Santiago para complacer al pueblo, terminó sus días humillado por la criatura más pequeña de la creación. La lección de Cesarea fue devastadora. No importa cuánta plata vista tu cuerpo o cuántas multitudes griten tu nombre, hay un poder que observa desde el silencio y que no permite que ningún mortal ocupe el trono que no le pertenece. El teatro quedó vacío, el brillo de la túnica se apagó en el polvo, y la iglesia comprendió que el temor al Señor era la única moneda que realmente tenía valor en el nuevo reino que se estaba construyendo. ¿Por qué vida y muerte venían del mismo origen? Por la lógica del cimiento, en la base de cualquier gran estructura, el margen de error es cero. La iglesia primitiva era ese cimiento donde la pureza era vital. Lo que vimos no fue crueldad, sino una cirugía necesaria para extirpar la corrupción antes de que destruyera el ADN de un movimiento naciente. Hoy nos hemos acostumbrado a una espiritualidad de maquillaje, donde la máscara y la realidad conviven sin consecuencias aparentes. Nos sentimos a salvo en la tibieza. Pero estos milagros de juicio nos lanzan una advertencia silenciosa desde el siglo I.
El poder que dio forma al mundo antiguo no busca nuestra comodidad, sino nuestra verdad. La verdadera pregunta que este video deja en el aire no es por qué ya no caen muertos los hipócritas, sino qué pasaría si ese fuego volviera a arder con la misma intensidad. Si la verdad fuera hoy una cuestión de vida o muerte, ¿cuántos de nosotros quedaríamos en pie al terminar la reunión? Quizás el silencio de los cielos no es ausencia de poder, sino una forma de misericordia que no estamos valorando. Porque un Dios que no se puede manipular es, al mismo tiempo, el refugio más seguro y el fuego más aterrador. La saga bíblica no se trata solo de eventos del pasado, sino de cómo esos eventos nos siguen pesando hoy. Si quieres seguir explorando las crónicas más crudas y reales de nuestra historia, suscríbete y activa la campana. En el próximo episodio, nos adentraremos en otro misterio que la religión tradicional prefiere ignorar. Nos vemos en el video que aparece ahora en pantalla.